myschool-365.com. Bien, el ejercicio 39 nos dice, explica cómo puedes medir la diferencia de potencial. Entonces, ¿a qué se refiere con la diferencia de potencial? La diferencia de potencial no es otra cosa que el voltaje, ¿sí? El voltaje tiene algunos nombres con los que se le trata. Diferencia de potencial es uno de ellos, voltaje propiamente es otro, y está también tensión eléctrica, ¿sí? Entonces, cuando nos diga para medir la diferencia de potencial, si tú te topas con este nombre, técnicamente estamos hablando del voltaje, ¿de acuerdo? Básicamente es el voltaje. En otras palabras, dice, explica cómo puedes medir el voltaje entre dos puntos de un circuito eléctrico. No especifica, ¿no es cierto?, qué dos puntos, sino cómo se puede medir, cómo puedes hacer para medir. Bien, yo he dibujado un esquema de un circuito eléctrico para explicarte, ¿sí?, a ti cómo se mide el voltaje en un circuito eléctrico, cualesquiera que este sea. Ahora, cuando te digan medir el voltaje, depende de qué puntos estás tomando tú o qué es lo que quieres medir. ¿De qué es lo que quieres medir el voltaje? Por ejemplo, quiero yo medir el voltaje solo de este foco. Quiero yo medir el voltaje solo que cae en esta resistencia. Quiero medir el voltaje que cae en todo el circuito. O quiero medir el voltaje que cae, digamos, entre estos dos, ¿sí? Todo depende de en qué dos puntos es lo que yo quiero medir. ¿Por qué dice entre dos puntos? Porque si vamos a lo que es un voltímetro, ¿sí? El voltímetro normalmente es un aparato, ¿no es cierto? Tú vas a encontrarte que tiene aquí dos pincitas, ¿no? Dos puntas, ¿sí?, que me sirven para medir. En circuitos, en los esquemas, al voltímetro se lo expresa como un círculo y una V. Y este círculo tiene dos saliditas que representan justamente estas puntas, que serán colocadas en algún punto y otro del circuito. Aquí están los dos puntos a los que hace referencia. Ahora, ¿dónde vamos a colocar esas dos puntas de nuestro voltímetro? Si yo quiero ver el voltaje que cae en este foco, ¿sí?, este es un receptor, es un foco, actúa también como una resistencia. Yo debo colocar siempre en los extremos del dispositivo, donde yo quiero medir, del receptor eléctrico al que yo quiero medir. Entonces, no voy a colocar aquí, no voy a colocar las dos puntas acá, voy a colocar las dos puntas en un lado y al otro lado del receptor al que voy a medir. En otras palabras, para medir el voltaje de este receptor, voy a colocar las dos puntas aquí. Y aquí sacaría mi voltímetro. Y de esta manera estoy midiendo yo el voltaje de un receptor. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos conectando el voltímetro en paralelo. Esta es la clave para medir la diferencia de potencial entre dos puntos. Conectar ese voltímetro, en este caso el aparato de medición de voltaje, en paralelo. Digamos que yo quiero medir el voltaje que cae en esta resistencia, ¿sí? Entonces yo coloco, ¿no es cierto?, en los extremos y aquí pongo el voltímetro de esta manera. Ahora, recuerda que cuando dos resistencias están en paralelo, el voltaje que cae sobre la una es exactamente el mismo voltaje que cae sobre la otra. Es decir, que el voltaje que está aquí, estos dos, son exactamente iguales. Y tú puedes comprobarlo si tú deseas realizarlo en forma de experimento. Digamos que no quiero yo medir el voltaje que cae sobre este, sino el voltaje que cae entre estos dos receptores eléctricos. Entonces, yo lo que voy a hacer es colocar uno en esta terminal, ¿sí?, y el otro punto en esta parte de aquí. Entonces, saco mi voltímetro de esta manera. Y fíjate cómo estoy colocando el voltímetro en paralelo con estos dos al mismo tiempo. Ahora, también puedes hacer lo siguiente. Si no quieres colocar entre los dos, puedes colocar el voltímetro en este, ¿sí?, y el voltímetro en este otro, ¿no? Y luego sumas estos dos valores. Si colocas el voltímetro en los bornes se les dice justamente a los extremos del
receptor eléctrico y en los bornes de este, y sumas estos dos voltajes, vas a ver que me da como resultado el voltaje que yo tengo si pusiera los extremos del voltímetro entre estos dos puntos, ¿sí? Y tú vas a ver que se cumple. Entonces, así se mide la diferencia de potencial o voltaje, ¿sí? Entre dos puntos de un circuito eléctrico. Entonces, todo depende de dónde yo esté conectando el voltímetro, donde yo vaya a conectar.